El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Pampedia. Nos alegra mucho estar de regreso. Esperamos contar toda esta temporada con ustedes aquí, con nosotros. Estamos empezando hoy con la temporada 17. Un caluroso saludo para todos ustedes y todas ustedes que sabemos que siempre nos escuchan, nos esperan y nos siguen. Esperamos junto con Luzbeti y José Guillermo que esta temporada sea de todo su agrado. Hola Luzbeti. Hola Gloria, hola José Guillermo, hola a todos los que nos acompañan a este programa de Pampedia, la educación como fetiche. Muy ilusionados con esta nueva temporada y nuestro programa 235, que es muy importante. También queremos darle un saludo de bienvenida a quienes hacen posible este programa, a Mario Enríquez en el máster, a Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, a Laura Chávez en comunicaciones y a nuestro nuevo director, Alejandro Sepúlveda. Bienvenidos todos a esta conversación. Hola José Guillermo, ¿cómo va todo? Hola. Si usted está preparando su bebida caliente en la mañana, buenos días. Si está esperando que termine su jornada en la tarde, buenas tardes. Y si está preparándose para descansar, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Pampedia. Sí, realmente es un gusto estar de vuelta. Y antes de iniciar, sí querríamos desde acá y desde estos micrófonos, en primer lugar, extenderle un agradecimiento a la profesora Carolina por el tiempo que nos acompañó al frente de la dirección de la Pedagógica Radio, por todo lo que nos enseñó y en lo que nos permitió aprender muchísimas cosas que nosotros empezamos a aprender cuando llegamos aquí a Pampedia, y en todos los proyectos que nos permitió participar, como la publicación del libro que se hizo el año pasado. También queremos extenderle como un saludo de bienvenida al profesor Alejandro Sepúlveda, quien asume esa dirección desde este semestre. Bien. Ahora sí queremos contarles hoy sobre qué centraremos nuestras conversaciones y toda la temporada 17. Justamente nos surge la idea de esta temporada a partir de la temporada 16, de la que ustedes tuvieron oportunidad de escuchar el semestre pasado. Justamente esa temporada, nuestro tema central fueron los modelos pedagógicos. Y en las conversaciones que sostuvimos con todos nuestros invitados, siempre a partir de esa idea de qué es un modelo pedagógico, cómo funcionaban los modelos pedagógicos en la escuela, qué teorías, qué desarrollos conceptuales hay actuales sobre eso de modelos pedagógicos, de dónde venía esa idea, un poco su construcción histórica. Siempre llegamos a un tema que fue donde se terminaron confluyendo, digamos, como todas las conversaciones y todas las conclusiones a las que llegamos, y era sobre la enseñanza. Entonces nos quedó como esa idea desde el semestre pasado, y estuvimos aquí conversando que sería muy interesante poder ampliar, profundizar sobre esa pregunta que quedó desde el semestre pasado por la enseñanza. Y una pregunta por la enseñanza situada en esa, cómo se enseñan, de qué manera se está pensando la enseñanza desde las disciplinas escolares, fundamentalmente desde las disciplinas
escolares de la educación básica, que es ahí donde va a estar un poco la concentración también este semestre y para esta temporada 17. Entonces, nos planteamos para esta versión, para nuestra versión actual, sobre la enseñanza, sus vínculos, sus relaciones con la didáctica. Porque pues hay quienes consideran que esa es la pregunta que busca responder la didáctica, ¿no? Hay algunos que se sitúan, algunos académicos, algunos grupos de pensadores, digamos, desde la educación y la pedagogía, van a plantear eso, que esa pregunta por la didáctica es respondida, esa pregunta por la enseñanza es respondida desde la didáctica. Otros grupos de académicos dirán que la enseñanza es objeto de la pedagogía. Justamente esas tensiones, esas posturas distintas, son las que queremos poner en escena y en conversación durante esta temporada junto con nuestros invitados. Por supuesto, y como ha sido parte del sello de Pampedia, se abordará el asunto desde perspectivas o planteamientos históricos, escucharemos lo que nos dicen académicos dedicados al estudio juicioso de la didáctica, a la que sitúan como un campo en construcción. También tendremos oportunidad de conversar acerca de la formación de maestros para la enseñanza de distintas disciplinas escolares y por supuesto a maestros de escuelas y colegios quienes desde su vivencia diaria nos ampliarán las respuestas en torno a la enseñanza de esas disciplinas. Sabemos que no se agotará el tema en esta temporada, así que avisoramos que tendrá una segunda parte el próximo semestre. En particular, para este periodo que va a ser el de la temporada 17, queremos dos cosas fundamentalmente. Lo primero, conversar sobre el contexto histórico en el que emerge la didáctica, cómo se la ha venido planteando, situando como un campo y qué presupuestos epistemológicos se han venido construyendo en torno a ella. Para luego conversar acerca de cada una de las disciplinas escolares de la educación básica, cómo se responde allí esa pregunta por la enseñanza desde cada una de esas disciplinas y un poco situarlas desde las didácticas específicas que también se han venido desarrollando. Y solo para hacer como una introducción a lo que será nuestra temporada, en particular a mí me gustaría dejar planteado un par de asuntos para irlos pensando y que con toda seguridad vamos a retomar en las conversaciones que tendremos con nuestros invitados. El primer asunto es que cuando se habla de la enseñanza, por lo menos es una comprensión de un autor colombiano vallecaucano que es Ricardo Lucio, él diría que estamos situados en una práctica. Que la enseñanza es una práctica social de transmisión que está situada, que está focalizada, que está circunscrita a lo institucional, que está circunscrita a un espacio específico, a una aula, digamos, que es el lugar en el que se da el encuentro entre el maestro, que es quien enseña, y el estudiante, que son los sujetos a los que les enseñamos. Es una práctica que por ello está a cargo de un sujeto, ¿no? Un sujeto específico que es el maestro. Y dirá Lucio que es la didáctica, el saber que se pregunta por la enseñanza, de lo que yo me permito concluir de esa revisión que he hecho varias veces de los planteamientos de Lucio y digamos como enlazándolos o vinculándolos un poco también con los desarrollos que hace el profesor Armando Zambrano Leal, también otro autor vallecaucano. Yo me permitiría concluir por ahora que la didáctica sería el saber que posibilita responderse a preguntas por el cómo enseñar, a quiénes enseñar, en dónde enseñar, que son los tres elementos que el profesor Armando Zambrano Leal situará o llamará el triángulo de la didáctica, y son tres vértices: uno con los sujetos de la enseñanza, que son los estudiantes y los profesores; el otro vértice con los saberes que se enseñan; y el tercero con los contextos, o sea, en dónde enseño. Creo que esta explicación posibilita hacer una comprensión más amplia de la didáctica, más allá de solo respondernos mecánica o técnicamente cómo enseñar. Esto también lo responde
pero una vez abordadas y respondidas las preguntas por los elementos de los 3 vértices, se llega a una respuesta de lo técnico, del cómo, ¿no? Digamos, de los elementos, de los medios, de los métodos, etc. Ahora bien, dentro de los desarrollos que de manera más pronunciada ha venido teniendo la didáctica desde la década del 90, también hay posturas, tal cual como pasa en el debate acerca de la pedagogía, encontrándose que algunos la postulan como un campo de saber en construcción que está al mismo nivel de la pedagogía, otros la entienden como una disciplina pedagógica aplicada, otros como una de las ciencias de la educación, esa es una postura más del lado de la cultura pedagógica francófona, otros como el método de la pedagogía, que sería la ciencia de la educación, y esta es una postura más germánica. Igualmente, se le clasifica por algunos estudiosos como la didáctica general y las didácticas específicas. Y con esto quiero cerrar esta introducción para dar paso a la primera pausa musical. Y es lo que dicen Alicia Camilloni y Stella Colz. Ellas van a decir que la didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de la enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas y fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores. No puede permanecer indiferente ante la opción entre diversas concepciones de educación, de enseñanza, de aprendizaje y ante el examen crítico de los alcances sociales de los proyectos de acción educativa. La didáctica es una teoría necesariamente comprometida con prácticas sociales orientadas a diseñar, implementar y evaluar programas de formación, a diseñar situaciones didácticas y a orientar y apoyar a los alumnos en sus acciones de aprendizaje, a identificar y a estudiar problemas relacionados con el aprendizaje con vistas a mejorar los resultados para todos los alumnos y en todos los tipos de instituciones. La didáctica, en consecuencia, es una disciplina que se construye sobre la base de la toma de posición ante los problemas esenciales de la educación como práctica social y que procura resolverlos mediante el diseño y evaluación de proyectos de enseñanza en los distintos niveles de adopción, implementación y evaluación de decisiones de diseño y desarrollo curricular, de programación didáctica, de estrategias de enseñanza, de configuración de ambientes de aprendizaje y de situaciones didácticas, de la elaboración de materiales de enseñanza, del uso de medios y recursos, de evaluación tanto de los aprendizajes cuanto de la calidad de la enseñanza y de la evaluación institucional. Este planteamiento lo hacen las autoras para explicar lo que ellas consideran que es la didáctica general y está en su texto que se denomina El saber didáctico. Bien, con esta introducción vamos ahorita a escuchar nuestra primera pausa musical y luego ya escucharemos a Luz Betty y a José Guillermo con los otros elementos que consideramos relevantes para esta motivación y esta introducción para que nos continúen acompañando. Entonces escuchemos So, la Mestra. Si quieres ser grande, empieza por la base, lo saben los padres, cada día hay clase. La Pedagógica Radio. 2 i 2 són 4, 4 i 2 són 6. Escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes. Li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres. Força de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes. No deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Bueno, para quienes escucharon con atención la canción, pues es entre castellano, francés y a veces portugués, pero eso es valenciano, idioma valenciano. Y con esta canción también queremos rendirle un agradecimiento a la profesora
Carolina Alfonso, en el sentido que lo mencionaba la profesora Gloria al inicio del programa, pero también porque comparte mucho de la historia que les vamos a contar. Bueno, entonces en el año 1974, una profesora nueva llega a un pueblo de menos de 1.000 habitantes y ese pueblo se encuentra ubicado en las comarcas del país de Valencia, que comprende hoy día 3 regiones, una de ellas Alicante y otra con el nombre que estamos designando Valencia. Eso es en el sur oriente español, pegado allá al Mediterráneo, y ahí se habla valenciano. Hemos sabido que en España se hablan diferentes idiomas, ¿sí? El catalán, por ejemplo, el castellano, y aquí estamos relacionándonos con el valenciano. Y el valenciano es un idioma pues vehicular en el que charlan las personas cotidianamente, las familias, los padres, pero en la escuela en el año 74 no, se hablaba y se enseñaba en castellano. La profesora que llegó a ese pueblo, que se llamaba Vars, la profesora Marifé Arroyo, todavía vive, nació en el año 1946, hoy día anda por los 78 años. Esta profesora de origen castellano parlante, muy activa, militante de un movimiento que se llamó MRP, Movimiento de Renovación Pedagógica, dice, ¿cómo así? Que aquí se enseña en castellano, hay que enseñar en valenciano y hay que enseñar de manera activa, hay que enseñar en términos progresistas y en términos populares, ¿no? Estamos hablando del año 1974. Recuerden ustedes que España estuvo en una dictadura durante el año 1936, luego de la República Española, y el año 1975. Y esa dictadura promovida, dirigida por Franco, pues era nacional cristiana. Y nacional cristiana tiene sus connotaciones a las cuales se oponía la profesora Marifé Arroyo. Por esta situación entonces es expulsada ella y otros colegas del colegio, o por lo menos trasladada a otras escuelas para que no hiciera tanto ruido. Bien, esta historia se llamó la Revolución de Vars porque es la región, el pueblo donde ella trabajó, y fue llevada a la literatura por el escritor español Víctor Labrador, se llama así, La Mestra. Y el grupo valenciano Sopese hizo la canción en el año 2017, en donde le rinden tributo a la profesora Marifé Arroyo por la labor que hizo en los últimos años de la dictadura de Franco en esa región del sur oriente español. Vamos a ponerles en castellano algunas de las estrofas de la canción, pero digamos, si ustedes le pusieron atención al grupo So, pues algo se entiende, ¿no? Entonces, el coro dice: 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, escuela arreglada y frustrada, no hablas ni juegas si no tienes permiso, la cruz, la sotana y la vara. Recuerden que el franquismo eso era igual a catolicismo, pero catolicismo muy, muy conservador, que en el mundo español tiene un nombre muy específico. Y una de las estrofas reza: en este contexto llega una maestra, rebelde, decidida, valiente. La infancia en disputa se conquista, el dictador muere, se comenta, las tinieblas se llevan al difunto. Cambiemos las costumbres, muerte a la obediencia, romper el rosario, quemar los apuntes, ante el futuro la inocencia. Llega el expediente disciplinario, queremos que memoricen la oración y el abecedario. Horarios estrictos y un patio bien delimitado, centro penitenciario de cristianos. Vengan el alcalde, la guardia, inspectores. Entonces, esta es la canción. Hablemos un poquito del Grupo So. El Grupo So es un grupo de comienzos del siglo XXI, integrado por muchachos de hip hop, de rock, de ska, ¿sí? Que mezcla ritmos modernos con
las luchas políticas, sociales y culturales de lo que hoy en día se denomina la Comunidad Valenciana. Bueno, después de la mestra, que también en castellano, en la región, en Boyacá decimos así, ¿no? La mestra y el maestro. Vamos a continuar en nuestra introducción, presentación de la temporada que estamos iniciando el día de hoy con la profesora Luz Betty. Así es, José Guillermo. Bueno, después de la introducción que nos ha hecho la profesora Gloria sobre la didáctica en general, y de esa reseña tan bonita que nos acaba de hacer José Guillermo sobre la canción, nuestra pausa musical, quiero contarles y digamos abordar algunos de los asuntos particulares que vamos a tener en cuenta y que nos situarán lo relacionado con el concepto o las concepciones que se han venido trabajando a propósito de las didácticas específicas. Primero, decir que existen distintos planteamientos a propósito de las didácticas específicas que han sido elaborados y problematizados por distintos autores, y en este momento voy a relacionar o a mencionar uno que ya Gloria mencionó, que es la profesora Alicia Camiglioni, que es una profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires y quien tiene múltiples estudios e investigaciones sobre la didáctica, y que a propósito de las didácticas específicas plantea, digamos, hace unos planteamientos bien importantes. Sistemáticamente ha venido trabajando estos asuntos y ella las delimita a partir de regiones o a partir de unas particularidades importantes a nivel del mundo de la enseñanza, tal como lo planteaba Gloria hace un momento. Los criterios de diferenciación de estas regiones o estos campos que ella plantea son distintos, y dada la multiplicidad de los parámetros que se pueden aplicar para diferenciar entre clases de situaciones que se presentan en la enseñanza, ella realiza una clasificación. Entonces, allí plantea que hay una significativa multiplicidad de categorías y niveles o grados de análisis en cada una de las definiciones que ella plantea. Y esta diversidad responde no solo a la heterogeneidad de las clasificaciones en uso, sino particularmente al dinamismo de la sociedad y el conocimiento, lo cual genera consideraciones, cambios frecuentes debido al surgimiento progresivo de nuevas modalidades de educación, nuevos sujetos, nuevos propósitos y nuevas formas de conceptuar esas transformaciones. Entre los criterios más usuales que ella usa para hablar de las didácticas específicas, voy a mencionar 5. La primera tiene que ver con las didácticas específicas según los distintos niveles del sistema educativo. Entonces hace referencia a la didáctica de la educación inicial, la educación primaria, secundaria, superior y universitaria. La segunda hace referencia a las didácticas específicas según las edades de los alumnos. Entonces la didáctica de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores. El tercero, didácticas específicas según el tipo de institución. Entonces, ella hace referencia a didácticas específicas de la educación formal o de la educación no formal. Didácticas específicas según las características de los sujetos. Entonces, pueden ser inmigrantes, personas que vivieron en situaciones traumáticas, minorías culturales, o personas con necesidades especiales en términos de su aprendizaje y de su enseñanza. Y finalmente, las didácticas específicas de las disciplinas, que tiene que ver con específicamente, por ejemplo, las didácticas de las matemáticas, de la lengua, de las ciencias sociales, de las naturales, de la educación física, etcétera, etcétera, que para el caso sería desde este lugar en el que nosotros estaríamos interesados en este programa para trabajarlo en este semestre. Ahora bien, en el ámbito nacional
encontramos otras clasificaciones, pero que vamos a abordar luego de nuestra pausa institucional. Es una mente abierta, los libros esconden miles de respuestas. Aprende valores, la suma y la resta. Que aprender es gratis y a nadie molesta. Que somos iguales, venga de donde venga. Que las diferencias se quedan en la puerta. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. Para una juventud que se levanta y anda. Luego de escuchar todos los servicios y la actualidad de nuestra universidad a través de la pausa institucional, vamos a seguir conversando un poco y quiero contarles otros detalles acerca de las didácticas específicas. Entonces, les había hablado hace un momento de Camilloni y todo lo que la clasificación que ella hace de las didácticas específicas. Y en este momento quiero abordar otro autor que también ya mencionamos, que es Armando Zambrano, que es uno de los principales representantes de la pedagogía contemporánea en Colombia y quien ha realizado planteamientos importantes y de las didácticas específicas. Y además retomar a propósito de las didácticas de las disciplinas, que es un lugar desde el cual se asumirá la didáctica en esta temporada acá en el programa. Voy a plantear como algunas ideas importantes que creo que nos sitúan el asunto y la perspectiva desde la cual la maneja Armando Zambrano. En este sentido, digamos que lo que se plantea en términos de didáctica se dirige más a pensar las condiciones del aprendizaje y menos las condiciones de la enseñanza. Aunque la enseñanza es el terreno de actuación de la didáctica. Digamos que este es uno de los asuntos importantes que podríamos empezar a situar. Los aprendizajes y los dispositivos de enseñanza en el aula de clase se constituyen en la principal preocupación de la didáctica. Digamos que allí es un lugar desde el cual nos interesaría ahondar en estos programas. Otro asunto tiene que ver con el tiempo y el saber, que son fundamento del proceso didáctico, debido a que el proceso a través del saber impone una relación de duración. El saber no aparece como un objeto sin historia, la comprensión, digamos, de la historia impone unos ritmos, una periodización y unos momentos. Cuando se busca que el estudiante aprenda el saber de la historia, de las matemáticas o de las ciencias, el didacta sabe que no puede proceder sin reconocer que la totalidad de dicho saber impone un tiempo de duración. Entonces, digamos que este es un elemento importante. Otro asunto tiene que ver con la enseñanza y los contenidos disciplinarios propios a cada campo de saber. No solo se trata de enseñar contenidos de saber académico, sino centrarse también en las condiciones y las maneras como los estudiantes se lo apropian, es decir, los modos de enseñanza y de aprendizaje. También la didáctica se interesa por los procesos de adquisición y transmisión de los saberes de una disciplina específica, lo cual implica tomar en cuenta los modos de elaboración y funcionamiento de dichos saberes en su dimensión epistemológica e histórica, los modos de elaboración y funcionamiento de los saberes en los estudiantes, el marco social y las condiciones de enseñanza, que era un poco también lo que hablaba Gloria hace un momento acerca de la didáctica en general. Asimismo, la didáctica de las disciplinas hace posible que se visibilice el proyecto didáctico y se delimite. Allí toman cuerpo los postulados, los conceptos y los discursos sobre un saber en específico. Finalmente, si entendemos la didáctica como una disciplina científica cuyo objeto es el estudio de la génesis, la circulación y apropiación del saber y las condiciones de aprendizaje y de enseñanza, este objeto se vuelve específico y tiene sus raíces en la especificidad de los saberes escolares y disciplinarios. Es así como en la presente temporada, digamos, a propósito de las didácticas específicas, conversaremos con docentes e investigadores de distintas disciplinas o áreas básicas en una apuesta por comprender y analizar las condiciones de aprendizaje, de enseñanza, los modos de elaboración y funcionamiento de dichos saberes, los ritmos y periodizaciones necesarias para que sean posibles los aprendizajes en las distintas disciplinas
y su relación con el saber escolar en una apuesta para que en esta temporada se constituya en un escenario de reflexión y construcción pedagógica y de saber pedagógico y didáctico, si fuera el caso. Entonces, bueno, allí esos son como los elementos introductorios que queremos contarles a propósito de las didácticas específicas. Bueno, con esto los quiero invitar para que sigamos conversando sobre esta temporada y que José Guillermo nos cuente un poco sobre la relación que tiene este tema que vamos a abordar con la formación de maestros. Bueno, entonces, para dialogar sobre la relación con la formación de maestro o de maestras y maestros en la temporada 17, que reiteramos se denomina enseñanza didáctica, tenemos que contar la estructura de la temporada, cómo se ha pensado la temporada para hablar de enseñanza didáctica. Entonces, inicialmente vamos a tener unos especialistas, unos conocedores del tema de la enseñanza y la didáctica. Con ellos vamos a hablar en términos generales de qué se trata eso de la enseñanza y de la didáctica. Cuáles las trayectorias de esas enseñanzas didácticas en el plano general y en el plano nacional. Posteriormente vamos a tener unas profesoras y profesores especialistas, conocedores de la enseñanza y didáctica por áreas: matemática, lenguaje, música, idiomas, y esos especialistas nos darán un panorama muy específico de esas áreas. Y luego, tema que me corresponde ahora hablar, vamos a tener maestros de aula que enseñan matemáticas, que enseñan lenguaje, que enseñan música, que enseñan educación física, que enseñan en las diferentes áreas. Esa relación de la formación de maestros con la enseñanza y la didáctica pasa por hacernos la siguiente pregunta: ¿dónde se forman los maestros y las maestras de aula? De las escuelas de primaria, de las escuelas de secundaria, de las escuelas o colegios que en Colombia llamamos media. ¿Dónde se forman? Habrá una respuesta inicial que es, bueno, en las facultades de educación, en las licenciaturas. Digamos que esa es una parte de la formación, ¿no? Pero quienes de aquí nos hemos formado como licenciados sabemos que cuando uno llega de trompicón al aula de clase, tenga para que aprenda, ¿sí? A pesar de que hoy en día en las licenciaturas, antes en el tiempo en que me formé, en los años 80, no era así, uno hacía las prácticas casi en los últimos semestres. Hoy en día, desde hace más o menos unos 8 años, por norma en Colombia, las licenciaturas tienen que comenzar sus prácticas y aumentarlas en tercero o segundo semestre, ¿sí? Eso, digamos, da mucha más versatilidad a las nuevas y nuevos profesores. Pero, de todas formas, cuando uno llega ya como profesor o profesora a un aula, pues se tropieza con muchas cosas. Por ejemplo, se le acabó el discurso muy rápido. Eran 40 minutos, eran 60 minutos, y usted echó en 20 minutos, ¿y el resto qué hago? Eso nos ha pasado a la mayoría, ¿sí? O los niños, las niñas levantan la mano y le dicen, profe, no entendí. Y usted dice, ¿desde dónde? Desde que comenzó, ¿sí? ¿Y usted cómo resuelve eso ahí? O usted no entiende lo que los estudiantes le preguntan, o los estudiantes no entienden la forma como usted enseña. Y más, por ejemplo, cuando los maestros y las maestras tienen que irse a regiones que no son las suyas. Es decir, el tolimense o el llanero que tiene que ir a enseñar a la costa Caribe, o el de allá que tiene que venirse a trabajar al interior, ¿no? El choque de esas culturas, o la relación, para no decir la interconexión de esas culturas en términos del aula de clase, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los estudiantes son niños, son niñas, son jóvenes, les gusta tomar el pelo. Entonces, al que es extraño, comienzan a tomarle el pelo remedándole la voz o exagerando ciertas cosas que hacemos las maestras y los maestros. Vuelve la pregunta, ¿dónde se forman los maestros y las maestras que están en el aula? Dijimos en las licenciaturas, esa es una parte. Pero buena parte de la formación
de los maestros la va a dar la práctica y la experiencia. La práctica y la experiencia, enfrentarse a la cotidianidad que implica resolver problemas a veces minúsculos, pero que para el maestro son mayores. O resolver situaciones que la formación no solamente es con los niños y niñas jóvenes, sino también con los otros colegas, con los administrativos, con los padres de familia, con la comunidad. Enseñar no es solo pararse frente a un grupo, a un auditorio, sino también relacionarse con quienes están involucrados, con los que están en proceso de formación en términos del sistema educativo. Entonces las maestras y los maestros en la experiencia y en la práctica tienen un vínculo de formación que es muy nutritivo, muy potente. Y cuando eso se potencia, cuando eso se reflexiona, cuando eso se sistematiza, se escribe o se piensa con los otros colegas, comienza a surgir un tipo de formación, pues que es en toda la vida profesional o en toda la vida laboral de quienes estamos en las aulas, bien sea en la educación básica, media o en la educación superior. Ahí vamos aprendiendo lo que llamamos la nuez del oficio, que no es algo, digamos, baladí, sino que uno va aprendiendo cosas muy sutiles pero muy potentes. Cómo dialogar con los estudiantes, cómo relacionarse con el estudiante que puede tener alguna connotación de agresividad o de paciencia. Cómo relacionarse hoy en día con estudiantes que tienen algunas dificultades o algunas potencias de aprendizaje. Cómo relacionarse con el padre de familia que reclama porque su hija, su hijo perdió la asignatura o el espacio académico en el cual uno orienta. Cómo relacionarse con los colegas que no están de acuerdo. Piensen ustedes en la maestra Marifé Arroyo, ¿sí? La que les contamos en Valencia, que dice, no, pero ¿cómo así que enseñando en castellano? O sea, aquí se habla valenciano, pues enseñemos en valenciano. ¿Cómo así que aquí enseñando? Que les ha pasado a maestros y maestros que están en territorios en donde se tienen otras lenguas, los territorios indígenas, enseñando en castellano, si aquí hay otras situaciones. Esa es una etapa de formación de los maestros muy, muy importante y que vale la pena tener en cuenta cuando traigamos a esos maestros de aula. Con ellos vamos a hablar, bueno, sí, usted fue a una licenciatura, hizo una maestría, muchos de ellos podrán tener doctorado, pero el asunto en el aula de clase, allá no hay divisiones jerárquicas por los títulos académicos, sino por la paciencia, la creatividad, la versatilidad que usted tenga para acercarse, para transmitir, para relacionarse con unos conocimientos que no son meramente saber cosas, sino relacionarse con las necesidades que tienen los y las estudiantes. Eso va a ser muy importante en esa parte. Y ahí vamos a hablar de la relación con la formación de los maestros. Vamos a la segunda pausa musical y luego volvemos a dialogar sobre la formación de docentes. En la segunda pausa musical, vamos a escuchar a un invitado que ya trajimos aquí en las primeras versiones que hicimos con las profesoras Gloria y Luzbetti en Pampedia, a Chuck Berry, y la canción que vamos a trabajar es School Days. Abierta, los libros esconden miles de respuestas. Aprende valores, la suma y la resta. Aprenderé gratis, que a nadie molesta. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza
no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Bueno, rin rin, suena la campana. La cocina en el comedor está lista para servir. Tienes suerte si encuentras un sitio. Eres afortunado si tienes tiempo para comer. De vuelta a clase, abre tus libros. Mantente despierto. La maestra no sabe lo malhumorada que se ve. Ese es el coro de la canción School Days de Chuck Berry, ¿no? Bien Días Escolares fue compuesta en el año 1957, pero pues recobra mucha actualidad hoy. No es tan crítica en sentido político y en sentido social como La Mestra, pero sí es una canción en donde Chuck Berry recrea sus años de escolar. Pero pues él era comerciante, era músico, entonces dijo, pues recordando cómo era la vida de la escuela en mis tiempos, atraigo a una cantidad de jóvenes, estamos hablando de los años 50, el rock and roll estaba naciendo. Chuck Berry es uno de los fundadores del rock and roll. Entonces esta canción es para atraer a los jóvenes, para que compren el disco, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la primera parte de la canción reza de la siguiente manera. Arriba por la mañana hay que ir a la escuela. El profesor está enseñando la regla de oro, historia americana y matemática práctica. Tú estudiando mucho y esperando aprobar, haciendo trabajar tus dedos hasta los huesos. Y el tío detrás de ti no te dejará en paz. Ese tío pues es el maestro, la maestra, ¿no? Que está ahí. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Quien les habla pues no es de los años 50, pero sí se formó en tiempos en que tocaba escribir. Entonces cuando él dice que tus dedos te van a doler hasta los huesos, era porque sí, en ese tiempo uno tenía que hacer escritura, todo era escrito. Entonces le salía callo en los dedos, ¿no? Porque todo uno tenía que estar escribiendo. Entonces la canción de Chuck Berry es, digamos, un recoger la experiencia que él vivió. Tiene una intención comercial de atraer una población para que se vincule con el rock and roll y, digamos, expresarse de una mejor manera en términos de juventud de los años 50. Cuando compuso Chuck Berry esta canción tenía alrededor de 30 años. Hablemos un poco de Chuck Berry. Nació en el año 1926 y murió en el año 2017, casi 91 años, casi va para el siglo, ¿no? Entonces vivió mucho. Fíjese bien algo que dijo Lennon, John Lennon, el de los Beatles, de Chuck Berry. En el año 72 dijo Lennon esto: si el rock and roll no se llamara rock and roll, se llamaría Chuck Berry. Para que ustedes miren la importancia de Chuck Berry en el rock and roll. Cuando él estaba ya en sus últimos años, estamos hablando, bueno, tampoco estoy exagerando, en los años 80, 90, es decir, que ya era una persona reconocidísima. Todos los cantantes que ustedes escuchan hoy en día, los músicos de música rock, querían hacer alguna colaboración con Chuck Berry, ¿no? Entonces él iba, por ejemplo, Springsteen, ¿no? Lo adoraba Bruce Springsteen, y hizo algunas presentaciones con el Lennon, por ejemplo, ni se diga de otros grupos, digamos, que hoy tienen mucha fama, ¿no? En sus inicios, Chuck Berry nació en la ciudad de San Luis, eso es en Missouri. En sus inicios, pues, no, él dice, no, yo no pasé pobreza, no me voy a poner a exagerar, pero sí fui una persona complicada. Complicada es que por hacer algún robo por ahí, entonces tuvo que pagar o estar en un reformatorio para menores algún tiempo. Luego estuvo involucrado con problemas afectivos con mujeres y también ahí se ganó sus demandas, ¿no? Esto era cuando estaba joven. Y ya cuando se encarriló con la música, digamos, comenzó a fulgurar, comenzó a ser reconocido por diferentes situaciones. Voy a mencionar dos que me llaman poderosamente la atención de Berry. La primera, la capacidad de tocar la guitarra, ¿no? Enorme. Digamos, hacía unos solos, hacía unas combinaciones, unos acordes que no eran usuales en ese tiempo. Y lo segundo, por la capacidad que tenía negro, americano, afro, para bailar, ¿no? Casi que si ustedes ven a Chuck Berry, ven luego a Michael Jackson,
Ustedes dicen, hay algo de copia ahí, ¿no? De uno al otro, o de influencia, para no decir copia. Y él inventó, o era famoso por un paso que hacía con la guitarra, que eso necesita tener mucha versatilidad. Incluso cuando andaba por los 70, los 80 años, lo hacía, que es el paso del pato. Lo hace también el guitarrista, o lo hacía el guitarrista de AC/DC, ¿sí? Es decir, que usted inclina una rodilla con la guitarra, la extiende la otra pierna, y va tocando y va saltando. Entonces, eso, pues sí, divertido y todo, pero ir usted tocando, ir haciendo eso, es necesita ser muy versátil, muy capaz con la guitarra, ¿no? Obviamente participó en muchos documentales y películas y, como les dije, murió en el año 2017. Bueno, después de este recorrido que hemos hecho, después de la conversación que hemos tenido y de plantearles nuestras proyecciones para esta temporada que vamos a tener, entonces queremos reiterarles nuestro agradecimiento por la audiencia que tienen de nuestros programas, por acompañarnos en Pampedia. Para nosotros como maestros, este espacio también de conversación es muy importante y esperamos que lo sea para ustedes y contamos con su compañía en este semestre. Al inicio comentó la profesora Gloria el saludo a quien fuera la directora de Pampedia Radio, la profesora Carolina Alfonso. Queremos despedirla, pero agradecerle con estos versos de la maestra. A defender lo absurdo, a darle lecciones, no pudieron, nunca podrán. De aquella maestra, hoy nosotros tres somos algo aventajados. Sí, qué lindo, y de verdad reiterarle nuestro agradecimiento a la profesora Carolina. Nos seguiremos encontrando, por supuesto, y ella logró emprender, mantener la Pedagógica Radio desde que inició y pues esa es una labor grandísima, porque además tenía que vérselas con docentes y estudiantes de todos los programas de esta universidad, porque pues todos tenemos presencia aquí en la Pedagógica Radio. Esperamos que de verdad sea motivación para ustedes y que de verdad sea de agrado y de mucho interés esta propuesta que traemos para esta temporada 17 y contamos con todos ustedes. Nos vemos la próxima edición. Educadores, padres y profesores tienen la tarea de formar los menores para que cuando crezcan y ya sean mayores recuerden lo mucho que se aprendía en el cole. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.